Listo, ya estamos grabando. Bueno, pues primero darles la bienvenida a todas y todos a este curso de dibujo en este periodo 8.3. Lo primero que hay que decir y aclarar, espero que ya se hayan dado cuenta, hayan podido revisar los tiempos de este periodo, que son mucho más cortos, ¿no? Este periodo casi que tiene la mitad del tiempo de un periodo regular, y en ese sentido todas las actividades tienen la mitad del tiempo que las de un periodo regular. Eso tiene como ese aspecto que puede ser negativo, digamos, no tenemos tanto tiempo tal vez para practicar, para experimentar, para dibujar, que es en últimas el objetivo del curso, pero eso no modifica en nada las entregas de las actividades, es decir, son las mismas tareas. Y lo que en cambio tiene de positivo, que a mi parecer es muy positivo, es que en estos periodos no se inscriben tantos estudiantes. Entonces, para ser como sincero al respecto, en un periodo regular este es un curso de 240 estudiantes, ¿sí? Eso hace que el acompañamiento que los directores y tutores podamos hacer del curso sea un poco menos intenso, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos entrar un par de veces al foro durante el tiempo de la entrega, podemos calificar como con cierta minuciosidad y apertura las actividades, pero en este periodo, eh, Dai, le puedes de pronto apagar el micrófono mientras no vas a hablar, como por lo que sale. Se escuchó algo ahí, no te preocupes. Bueno, pero la cámara la puedes dejar, o sea, la cámara la podemos dejar prendida, estaría chévere. En ese sentido, al ser pocos estudiantes, podemos dar mucho más espacio al acompañamiento, ¿sí? Es decir, podemos de manera más rigurosa estar conversando por los foros, mostrar adelantos, y yo creo que ustedes se dieron cuenta como que casi que todos los días estuve entrando a comentar las cosas que se habían entregado. Entonces, esto es algo muy positivo porque en este momento solo tenemos, creo que son 5 grupos, o sea, tenemos como menos de 30 estudiantes, y eso está muy bien y me ayuda mucho entonces a mí para prestar como una atención mucho más precisa. Dicho esto, la invitación primera es a trabajar lo más posible en el curso, a mostrar adelantos, a compartir lo que ustedes van haciendo. Me gustó mucho que en algunos de los casos presentaran el ejercicio de la mano, hubo que hacer algunas correcciones, de pronto al principio no se entendía demasiado bien la cuestión de no mirar el papel, pero luego vi que presentaron otros avances, adelantos, entonces eso está perfecto, ¿sí? Y me parece que puede ser como el horizonte que tengamos, aprovechar que somos pocos y trabajar un montón. Voy a compartirles la pantalla y vamos a hacer como la presentación. Digamos que en este modo de presentación yo ya no tengo tanto acceso a ver las manos levantadas de ustedes, entonces si quieren hablar, pues pueden hacerlo directamente. Es decir, si van a hablar, pueden abrir su micrófono, participar. Y la idea, en el mismo sentido, normalmente esta primera web conference del curso de dibujo, que es de primera matrícula, tiene, no sé, 30, 40 personas. Ahorita estamos, entiendo, como 6, ¿no? Entonces, nuevamente podemos hablar de manera más tranquila entre nosotros, incluso de lo que ha sido la experiencia con la primera actividad, de lo que va a ser la segunda, si es que quizás ya la revisaron. Entonces, bueno, vamos a abordar hoy como una pregunta que yo espero pueda darles como una motivación a dibujar de maneras más amplias, es decir, a pensar en dibujar más y en otros formatos, tener una práctica constante, ojalá una libreta, variar formatos, ir mucho más allá del curso, ¿sí? Y espero que eso sea motivado por una primera pregunta, que sería: ¿por qué creen ustedes que tiene sentido hacer un curso o una materia de dibujo análogo como esta? Es decir, si ahora muchos de los procesos artísticos también están mediados por lo digital, nuestra manera de comunicarnos, incluso la modalidad del programa es virtual, ¿no? Es decir, todo ustedes lo van a tramitar a partir de un ejercicio en sus casas, en sus propios espacios, de pronto en sus talleres. ¿Para qué hacer un curso de dibujo análogo y no pasarnos directamente todo al asunto del dibujo digital? Entonces, quería preguntarles qué piensan ustedes de eso, por qué creen que tendría sentido ver dibujo hoy y ver dibujo análogo hoy en las artes visuales. Buenas tardes, tutor. Bueno, creo que es súper importante aprender a dibujar, pero no solamente a dibujar paisajes espectaculares, sino
realmente conocer de dónde viene el dibujo, cómo son las técnicas, sus diferentes esquemas. Y lo que tú decías ahorita, que ahorita es digital todo, uno puede entrar a una aplicación y hazme tal dibujo y se lo hace, pero pues la tecnología, no podemos que la tecnología nos quite como esa experiencia de hacerlo uno propio. Digamos, con la experiencia del primer ejercicio, yo pues el primer dibujo que hice lo hice no viendo la mano, no viendo la hoja, perdón, pero sí detallé muchas cosas que nunca había visto en mi mano y siempre la he tenido, ¿sí? Entonces creo que es muy importante uno aprender a dibujar desde la perspectiva de uno mismo, ¿sí? Y el arte es algo que estuvo en épocas pasadas, está en el presente y va a estar en el futuro, pero pues el conocimiento que vamos a tener es único. Dibuja metal y lo sabemos dibujar. Es mi punto de vista. Listo, muchas gracias. Como digo, no me salen en este segundo los nombres. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Daile Ah, Muñoz. ok, perfecto, listo, listo. Bueno, para ir viendo qué pensamos cada uno. Sí, muchas gracias. Quisiera escucharles, como somos pocos, de pronto a todos o quienes quieran dar su opinión y luego vamos recogiendo. No sé, ¿alguien más tiene otra opinión o quiere complementar algo de lo que dice la compañera? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel. Bueno, yo creo que parte del dibujo análogo es el don que quizás uno tiene o como el artista tiene de hacer su arte por medio de sus manos. Entonces, pasar eso a algo digital, pues se puede convertir en algo, digamos que más fácil. Y entonces esa parte del dibujo análogo, de que uno puede hacer las cosas como con uno mismo, de entregar el talento, pues es algo que le da como un plus más al dibujo a lápiz que a un dibujo digital. Ok, ok, voy a ir como anotando eso. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, listo. Si no, entonces vamos a ir como recogiendo estas dos cosas. Por un lado, hablábamos como de la observación, ¿no? Como de también de la esencia del asunto de cómo el arte ha estado antes y va a estar después y qué tipo de prácticas la configuran y cómo acercarnos a una práctica común, que en este caso sería el dibujo análogo, es decir, una práctica que si ustedes lo piensan podríamos vincular al origen de la práctica de las artes plásticas y visuales, que es el dibujo, tal vez antes de pensar lo rupestre o estas inscripciones rupestres en piedras y en cuevas y demás. Como pintura podríamos pensarlas como dibujo, ¿no? Como el gesto, el trazado, la huella, palabras que están mucho más relacionadas al acto de dibujar, como desde la cotidianidad y la simpleza del acto de trazar, que a la pintura como de una manera más elaborada. Entonces, estos dibujos de las cuevas, del gesto humano, de intentar, dirían algunos autores, como vencer el paso del tiempo a partir de dejar en una imagen fijo lo que está pasando, pues sin duda será para la cultura y para la humanidad una de las primeras formas de cultura o de historia, ¿no? Como de preservar el momento, de dejar plasmado algo que sienten, que ven, que tiene que ver con su realidad. Entonces, como que el dibujo está vinculado a unas prácticas muy antiguas, como muy propias de la cultura antes de que al arte lo llamáramos arte. Eso tendrá que ver con lo religioso, con prácticas de los mismos cazadores, con dejar insinuaciones o marcas para que otros las vean, pero ahí ya hay unas prácticas de dibujo. Entonces, como decías, hay una conexión allí con el pasado, que es muy importante también pensarla desde las prácticas artísticas hoy. Y por el otro lado, estaban hablando del don, ¿no? Como de una suerte de habilidad que uno ha reconocido en sí mismo, o en sí mismo mejor, y le permite como leerse como artista, ¿no? Es decir, muchas de las personas que se vinculan a una carrera de artes visuales
vienen aquí porque tienen unas habilidades que han desarrollado en su vida de manera intuitiva, tal vez en el colegio o en el trasegar de su vida, y que tienen que ver con la representación y el dibujo. Entonces, es como sostener esa práctica que me trajo acá y desarrollarla y desde ahí como pensarla. Yo creo que hay algo como muy importante entonces allí, que es lo que vamos a ver un poquito. Y les invito a pensar que el dibujo análogo lo que nos permite todavía, aparte de esto que ustedes han dicho, que me parece que tiene bastante sentido, es desarrollar la observación del mundo, ¿sí? Como decías, desarrollando el ejercicio, decías un poco, vi la mano y al no mirar el papel, pude concentrarme y observar muchos detalles de la mano que antes no había visto. Y ese, perdón, ese era el objetivo principal de este primer ejercicio, ¿sí? Desarrollar o empezar a desarrollar una observación sostenida y el detalle de lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que pasa allí? Creo que las artes visuales y extenderlo un poco a las artes plásticas tienen que ver mucho con cómo mostramos el mundo desde nuestra perspectiva, cómo compartir con el otro eso que yo estoy viendo y esas maneras de verlo. Entonces, lo primero es poder tener una observación mucho más rica y rigurosa del mundo que me rodea, o sea, de lo cotidiano, ¿no? Darme cuenta de los detalles, de las texturas de la mesa que está al lado mío, ¿no? Si ustedes miran de pronto en el espacio en el que están, hay ciertos objetos que son más complejos, más interesantes. Centrar la mirada allí por mucho tiempo enriquece la forma en la que yo veo el mundo y sin duda eso me permite compartirla o va generando unas habilidades como un conocimiento para compartir y expresar esa complejidad del mundo. Entonces yo creo que esa es una de las habilidades principales de un artista visual, ¿no? Tener una observación muy rica de la realidad y un poco también algo que llamarían algunos sociólogos un extrañamiento de lo cotidiano, como que esto que para mí es aparentemente lo de siempre, que son mis manos, una cosa que todo el tiempo, con la que todo el tiempo actúo sobre el mundo, activo, hago cosas, no sé, pensar cuántas veces realmente nos detenemos a mirar 1 minuto, 5 minutos, ojalá 1 hora, 2 horas, como esas cosas cotidianas, en este caso las manos. Entonces, irse dando cuenta de que todo es muy complejo, le da una riqueza a la observación. Y creo que esa es una de las facultades importantísimas que debe tener un artista visual, la facultad de ver el mundo. Entonces, lo primero que nos permite el dibujo es ver más, ¿sí? Y cuando estoy dibujando algo, como en este ejercicio, me centro en sus especificidades, en los contornos, en los pliegues. De pronto este ejercicio no desarrolla mucho el asunto de los sombreados, por ejemplo, de la luz, de cómo la luz afecta el objeto, pero sí que permite entrar y entrar en la línea. Entonces empezamos a acercarnos ya a una observación sostenida del mundo, que es una invitación que va a ser transversal en todo el curso, y enriquecer la mirada. Entonces ese sería como el primer argumento, ¿no? Como la representación y la observación del mundo. Mm, Creo que las otras cosas tienen que ver mucho con lo que ustedes han dicho, como entender el marco del proceso artístico de creación. Muchos autores desde la psicología o desde el arte mismo reconocen cómo la creatividad se activa en esos procesos de relación ojo-mano, ¿no? Es decir, esto que llamamos aquí globoculación y que ya vamos a desarrollar más ampliamente, que sería ver el mundo y tratar de copiarlo, de representar lo que estoy viendo, pues desarrolla un ejercicio de pensamiento y creativo que es básico para los artistas. Entonces eso también tiene que ver con el por qué ver el curso, ¿no? No se trata necesariamente de lo que podríamos llamar saber dibujar, que es algo que vamos a poner en cuestión, o dibujar bien, sino de dibujar mucho, como de cómo se enriquece mi proceso cuando dibujo y dibujo y dibujo. Y ojalá más adelante en su trayectoria como artistas encuentren en el dibujo una manera de pensar, como una manera de investigar, una manera de encontrar cosas. Entonces, bueno, quería también preguntarles, no sé si quieren participar también sobre esto, porque es una pregunta de pronto que tal vez nunca se habían hecho o que es más compleja, que es qué pensamos cuando hablamos de dibujar, o sea, hasta dónde llega el dibujo o cuáles son esas prácticas de dibujo que en este caso he hecho una clasificación como prácticas cotidianas, es decir, que no están necesariamente inscritas en las prácticas artísticas, un dibujo que sería como de otras disciplinas, del diseño, de las marcas en el espacio, de otras disciplinas que no son el dibujo cotidiano de lápiz sobre papel,
pero en las que está implicado, y el dibujo de globoculación. No sé si alguien se quiere arriesgar a hablar de algunas prácticas de dibujo que de pronto no tienen que ver con este dibujo artístico y las que ustedes hayan estado vinculados, como dónde más se dibuja que no sea en el arte, por ejemplo, es la pregunta. Am, eh, yo, otra vez yo. Vale, claro. Creo que yo soy bailarina de danza folclórica y he dibujado muchísimo en escenarios. He dibujado con mis pies, con mi mano, con mi rostro, con, en el espacio. O sea, bailar es una forma de dibujar y de ver. ¿Sí? También he dibujado, digamos, cuando voy a un río, porque yo soy de un pueblo, tengo mi río, cuando nado siento como, me imagino que estoy dibujando con mis dedos en el agua y cuando voy caminando en arena siento que voy dibujando. Creo que en el cuerpo de uno todo el tiempo, desde que nacemos, estamos dibujando en el espacio sin la necesidad de tener un lápiz o una pintura ni nada, sino que eh, líneas imaginarias. Todo el tiempo estamos dibujando. Creo que desde el punto de vista como bailarina, he dibujado muchísimo. Bailando ballet, bailándome una cumbia, bailando contemporáneo, bailando joropo, y etcétera. Qué chévere. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si otra vez Miguel, que ya estaba en la conversación, quisiera complementar algo o alguien más de los que no ha hablado. Muchas veces uno se va imaginando como el dibujo y va trazando las líneas mentalmente, sin necesidad de plasmarlo en un papel y puede irse creando un escenario en la mente y puede ir observando sin observar, porque muchas veces uno no lo tiene en físico, simplemente es como la imaginación haciendo sus trazos. Muchas gracias. Creo que ustedes han tocado dos puntos que aparecen muy fuerte en otro curso, que es el curso de profundización de la línea gráfica y pintura, que se llama dibujo de espacialidad, que justo aborda un tema que es el dibujo expandido. Entonces, como que hacemos allí prácticas exactamente como las que están describiendo, por un lado, de cómo el cuerpo traza en el espacio, cómo el dibujo está en otras acciones, como en el bailar, y ahí incluso abordamos preguntas de aspectos como las planimetrías, hay un autor que se llama Lavan que hace como un estudio desde la danza de las formas del movimiento del cuerpo y todos son planimetrías de dibujo, posibilidades de cómo el cuerpo se mueve y genera trazados en el espacio. Y como dices, también recorriendo los territorios y demás, hay procesos de trazado y de dibujo. Y como dices también tú, en cambio, hay otras maneras que no están tanto hacia afuera del trazado que yo hago con el mundo, sino al contrario, de pronto del trazado que el mundo hace en mí. Es decir, una cosa, una relación dibujo-pensamiento que puede ser muy interesante. Entonces, esas dos cosas son formas, digamos, expandidas del dibujo y que nos muestran que hay mucho más en la acción de dibujar que solamente tal vez representar el mundo, ¿no? Entonces yo diría hay como una mediación, ¿no? Entre el acto que reconocemos más cotidiano de ver un objeto y tratar de dibujarlo, hasta estas prácticas, digamos, que trascienden a lo bidimensional o al asunto de construir una imagen y que pueden ser también dibujos en el mundo o con el mundo. Entre ese gradiente, pues hay un montón de prácticas y posibilidades. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, porque si bien el curso, se van a dar cuenta, se centra en el dibujo de representación o globoculación representacional, pues yo creo que no hay que perder de vista que es mucho más rico que eso, ¿sí? Entonces, les traigo algunos ejemplos aquí puntuales, por ejemplo, este asunto de las isometrías o formas en las que en otras materias, como en el diseño industrial, en el diseño gráfico, en la ingeniería, por ejemplo, se han desarrollado maneras de representación y de dibujar que no están en el arte, pero que vemos cotidianamente. Entonces les traigo aquí dos ejemplos. Por un lado, un dibujo de un motor, ¿sí? Como una ilustración en este caso, para ir también dándole complejidad al asunto, ¿no? Si la ilustración es también dibujo,
yo pensaría que la ilustración es un tipo de dibujo, una forma específica de dibujo que busca transmitir una idea, no todo el dibujo lo busca, ¿sí? Y ahí me gustaría irlos dejando pensando en cómo ustedes también podrían leer esas diferencias o clasificaciones. Entonces hay una ilustración aquí de un motor que nos muestra cosas a través de una imagen, ¿no? De un dibujo del funcionamiento de algo, pero también está este tipo de cosas, no sé, como en el colegio, el dibujo técnico, el diseño gráfico, los decía, tienen que ver mucho también, todos son prácticas de dibujo para, por ejemplo, analizar objetos, la realidad, este asunto de la isometría que vemos aquí a la derecha arriba, que es un sistema de representación y de perspectiva que vamos a ver un poquito también en el curso. Entonces, todo eso son formas de dibujar. Y me parece interesante para hablar también de lo que decía Daile, creo, si me corrige si lo estoy diciendo mal, em, sobre cómo, digamos, estas prácticas de dibujo en el espacio son también prácticas del arte contemporáneo. Entonces, para entender qué es el arte hoy, necesitamos o necesitaremos a lo largo de la carrera darnos cuenta de esas prácticas performáticas, instalativas, contemporáneas, que tienen que ver todo con otras disciplinas, como la ingeniería, como el baile, como otras formas de arte, y donde también el dibujo tiene una cabida. Entonces, por ejemplo, esta imagen de la derecha es un dibujo de Mel Bochner, un artista del arte conceptual de los años 60 estadounidense, donde él empieza a recoger justamente esos formatos del diseño industrial y demás para pensar formas de arte y de dibujo contemporáneo. Estas otras obras de Mel Bochner, donde él nuevamente, si se da cuenta, hace uso de ciertos tipos de papeles escolares, como estos papeles cuadriculados, para pensar obras de dibujo expandido. Si se dan cuenta, como que esta idea del papel, donde, o sea, esos papeles que forman un cubo, un cuadrado azul, y qué pasa cuando el dibujo de esos papeles empieza a desordenarse, la acción de ordenar y reordenar como un acto de dibujo, pero que está plasmado nuevamente en estos papeles como de boceto y por eso hace parte más como de esta obra de arte conceptual, de pocos materiales, como de una factura un poco, sí, sencilla, para no decir como descuidada, sino como muy tranquila. O estas experimentaciones como las de la derecha, que también es una obra de Mel Bochner, ¿no? Como sumas de cuadrados, de cubos, fraccionamientos de los mismos, dirigirnos también hacia la abstracción, ¿no? Que también lo refería un poquito Miguel, como qué pasa con ese pensamiento que no necesariamente es figurativo. Entonces, eso es una forma, unas formas de dibujo. Otros dibujos cotidianos que me parece chévere mostrarles. Por ejemplo, había seccionado esta de la izquierda, que es una imagen de la publicidad, para hablar un poquito del collage, ¿no? Vamos a ver, sobre todo cuando pasen a dibujo digital, cómo el collage también es una forma de dibujo, en tanto es una manera de organizar formas y crear composiciones a partir de formas organizadas. Entonces, el cartel, el collage, es otra forma de dibujo. La ilustración, nuevamente aquí hay una ilustración mucho más narrativa, ¿no es cierto? De este artista, creo que es bogotano, Saco Asco, en todo caso colombiano, mm, que digamos plantea pues este tipo de imágenes, eh, que como les decía, en tanto ilustración transmiten un concepto claro, ¿no? No experimentan tal vez tanto con el gesto, la mancha, la materialidad de las cosas, sino con el mensaje. De eso para mí se trata un poco la ilustración. No sé si hasta aquí quieren comentar algo sobre esas lógicas de ilustración, dibujo, otras disciplinas. Bueno, si no, pues sí. Otra forma de dibujo cotidiano que yo creo que ya empieza a tener que ver mucho como con lo que les digo de recomendaciones, incluso para el curso, es el asunto de las libretas de apuntes o los libretas de notas de clase, por ejemplo, ¿no? Como uno consigna en un papel o en un cuaderno lo que le están diciendo. Piensen en las notas, no sé, en el colegio, cuando alguien está exponiendo o hay una clase magistral y uno toma notas, la manera en la que organiza esa información, pues es un modo de dibujo. Los mapas conceptuales, esto que estaba hablando Miguel, como un poco sin proponernoslo, se van trazando cosas en la cabeza, pues todos ese tipo de esquemas y más son formas de dibujo. Y nuevamente en esta lógica del arte contemporáneo hay artistas muy interesantes que han abordado como esa dimensión de lo íntimo que puede tener el dibujo. Si ustedes lo piensan, la pintura tal vez es una cosa mucho más monumental en el sentido de lo que requiero para pintar, ¿no es cierto? O sea, necesito tal vez
preparar unas pinturas, disponer un espacio, que la pintura requiere un ritual de desarrollo más largo y complicado, pero como que uno pensaría, uno puede dibujar en lo que quiera, en una servilleta, estos mitos, ¿no? De los grandes artistas dibujando en servilletas y pagando con eso, o el dibujar en el metro, todos estos videos de Instagram de estos super artistas que dibujan a personas mientras van en un recorrido de metro. Como que el dibujo es mucho más simple y emergente y como, sí, una ebullición de posibilidades. Entonces, no sé si, por ejemplo, Miguel, que escucho como tu acento, conoces el trabajo de José Antonio Suárez Londoño. No, por ahora no. Pues, digamos, esa es una invitación para ti, pues para todos. Por ejemplo, ver trabajos de artistas como estos que además tienen un discurso detrás sobre el rigor y el oficio. O sea, hay unas entrevistas a Suárez Londoño muy bonitas en YouTube donde habla de cómo lo importante es dibujar todos los días, él tiene unas prácticas constantes. Y es un artista muy importante, un artista de Medellín cuyo trabajo se basa en las libretas. Por ejemplo. O sea, él lo que tiene son libretas y libretas y libretas y libretas y hace unos años hizo una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de Medellín de todas las libretas, bueno, de todas, como un despliegue de libretas de un año de Suárez Londoño y era un trabajo impresionante. Entonces aquí a la derecha vemos algunas composiciones del trabajo de él que van mezclando, claro, imágenes de memoria, cosas que ve, cosas de fotos, cosas que ve en todo lado y tiene como un gran rigor. De hecho, ahorita se lo recomiendo también de pronto seguirlo. Él estaba asistiendo hace unos años a un club de dibujo en Medellín estaba en un lugar que se llama Taller 7, que es un espacio independiente, y ahora tiene una cosa que se llama como grabadores de domingo. Lo pueden buscar así en Instagram y es eso. Esos domingos a dibujar y hace grabado y es como mantener una práctica constante. Entonces, las libretas, lo cotidiano, es también un lugar no solamente de dibujo en la vida normal, sino de construcción de la posible práctica artística. El trabajo de Suárez Londoño es muy, muy chévere. Otra vía de pensar el dibujo, no sé si han escuchado el concepto de caligramas, que es, por ejemplo, esto que vemos a la izquierda, que son poemas generalmente o textos que a partir de la palabra y del texto como línea, por ejemplo, construyen imágenes. Entonces, eso se hizo muy famoso a principios del siglo XX, como con algunas vanguardias, pero creo que desde ahí algunos poetas y escritores lo retoman. Eso para mostrar el asunto de la escritura como dibujo. En este caso de la izquierda, lo que les mostraba de, que pasa es yo escribo y voy haciendo un recorrido con esa escritura, pero también si yo pienso la caligrafía, es decir, cómo hago la letra, su función, su forma, como una manera de diseño o de dibujo en este caso. Un artista que trabajó mucho tiempo eso, perdón, creo que sí, aquí sale, se llama León Ferrari, un artista conceptual argentino. Tiene una obra muy crítica, política, pero también tiene todo este espacio del dibujo con tinta abstracto. Y creo que otro artista que me parecería chévere es mostrarles nuevamente posterior al arte conceptual es Cy Twombly, que era un artista que planteaba cómo ese gesto de la escritura podría llegar a la abstracción, a la libertad y al gesto total, y bueno, pensar unas formas de dibujo abstractas y que van hacia otros lugares. Otra cosa que vamos a pasar ahora rápido, porque creo que el comentario de Dail estuvo muy chévere en términos, o sea, muy claro, ¿no? Como estar en el agua, moverse, bailar, todos son prácticas de trazado. Entonces hay artistas como los que vamos a ver un poquito aquí, Richard Long, que funda de alguna manera el land art, quizás lo han escuchado, como este arte de la tierra o con objetos de la tierra en el que esta obra inaugura un poco el andar, es como una línea hecha por caminar, en la que lo que hace es caminar de un lado a otro, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, y toma unas fotos, y el registro final de las fotografías de la intervención sobre el espacio son la obra o lo que se comercializa, pero el punto es esa acción de caminar como una práctica de dibujo. Y el trabajo, por ejemplo, de Francis Salis, que política y conceptualmente tiene que ver más como con la inutilidad de las acciones, de la vida en general, entonces, esto se llama como hacer alguna cosa como no siempre hace algo, ¿no? Como no siempre genera un resultado o algo así. Entonces, lo que hace es arrastrar un cubo de hielo durante todo un día por Ciudad de México y va dejando pues el rastro del agua del cubo hasta que el cubo se deshace y pues no queda nada. Entonces, como que ahí hay un dibujo en el espacio y es una práctica instalada, digamos, en el circuito del arte contemporáneo que es bastante famoso este performance y
habla mucho de eso que decía Aile del trazado en el espacio. Vamos a pasar ahora a lo que nos compete en el curso, que es el dibujo de representación. Es decir, el dibujo de veo algo y lo copio, o hago una representación de algo que estoy viendo. Entonces vamos a pasar nuevamente por cosas que uno omite o piensa que son trampa, por ejemplo, el calco, ¿sí? Entonces, desde hace un tiempo he estado incluso en un proyecto como con un compañero sobre la acción de calcar y si en eso hay o no una trampa, ¿no? Como si calcar le hace trampa a qué o por qué una representación, un dibujo a partir del calco podría ser trampa, sabiendo que, por ejemplo, el dibujo digital todo el tiempo alude a la acción de calcar sobre la pantalla o sobre una tableta gráfica, lo que estoy viendo. Entonces hay toda una riqueza en las prácticas de dibujo en general, incluso como en el asunto del calco. No sé si alguien quiere anotar algo sobre esto o lo que he estado diciendo. Sí. Bueno, entonces ya, Pues, dale, Flor, qué pena, adelante. maestro. Eh, pues ese tema que tocaste ahorita de calcar, creo que lo vemos mucho en el colegio, cuando hacemos los mapas en ciencias sociales. Lo calcamos, pero nosotros mismos le damos como un toque, como las líneas, perdón, las líneas, los relieves, la decoración, los colores. Entonces, sí hay como una trampa de calcar que, o sea, podemos hacerlo similar, casi perfecto, pero en última somos nosotros quienes le damos como la esencia y nuestro toque, lo que habla el compañero Miguel. Entonces, no sé, es mi punto de vista. Claro, sí. Yo creo que hay algo como un poco en la tradición eh, de preconceptos de lo que es el arte y el artista, que es la idea del genio del artista, ¿no? Como un artista es el que es capaz de representar esto directamente, o el que es capaz de copiar la realidad sin proyectar o sin calcar, o sí, como que de memoria o solo mirando, como que lo decía Miguel, un poco hay un don o una habilidad en eso. Yo creo que el arte contemporáneo, en cambio, plantea muchas cosas distintas. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el arte actual pues escapa muchísimas veces de eso. No siempre es copiar la realidad fielmente, a veces ni siquiera tiene que ver con representar algo, sino con ciertas acciones políticas, pedagógicas, plásticas, de transformación de materiales. Pues creo que eso está muy a reevaluarse. Como dices, en últimas, cualquier gesto que puede ser el calco de lo que sea siempre va a tener una adición o un gesto personal dentro de él. Entonces es muy chévere pensar que hasta esa acción de calcar mapas que tú dices da cuenta de una forma de trazado, de un tipo de línea, de una cosa personal. Y me gustaría dejar en el aire la idea de que no es trampa, y menos para el arte contemporáneo. O sea, a menos de que uno hiciera un concurso de gente que está copiando cosas sin calcar y alguien calca, pues sería trampa. Pero por lo demás, creo que todos son ejercicios de mirada válidos. Aunque como decimos en el curso, la idea es como o sea, salir de esto y poder alimentar o desarrollar esta, llamamos como una mirada directa o un dibujo de representación y de globoculación, que es ver, dibujar, ver, dibujar. Bueno, entonces dentro de la representación podríamos ver formas de hacer, ¿sí? Como esto que sería un dibujo más estructural, se dan cuenta como reducir primero las cosas a cajas, a círculos, a figuras geométricas más simples y luego irlas desarrollando o alimentando. Eh, Otra cosa sería un dibujo, digamos, como en este caso, con mucho más de la ilustración, que tal vez tenga estas cajas en principio, pero que lo que muestra es una gestualidad más propia, una cosa que ya no está tan cercana a la realidad, ¿no es cierto? Es decir, en estos tres dibujos hay un dibujo que es más fotorrealista, es decir, que busca la exactitud del gesto, del detalle, de la textura del león, que es este de la derecha, uno que es más libre en términos de ilustración y demás, que sería este de la mitad, y uno que es más esquemático, más bien busca geometrizar un poquito las formas. Entonces hay maneras de representar y ahí van a hacer algo que es el estilo, que esperaríamos que por el acto de ustedes dibujar mucho, vayan desarrollando un poquito un estilo. Tengan en cuenta que si bien esta carrera puede durar 5 años, los cursos de dibujo en realidad son pocos. Vale la pena mucho como abordarlos con mucho rigor y experimentación. Quería mostrarles entonces a algunos artistas, creo que tengo varios ejemplos,
como que han desarrollado estilos distintos de representación. Entonces, por un lado, como les decía, está esta representación de la derecha, que tiene que ver más con el volumen, con el gesto, con el claro oscuro, representado en artistas. Esta es una artista bogotana, colombiana del siglo XX, que se llama Marta Guevara, donde usa, vean que a pesar de que es clarísima la representación del perro, pues tiene unos dibujos que son mucho más fotorrealistas, es decir, más cercanos a lo fotográfico o a como vemos supuestamente el mundo, y otros más gestuales, ¿no? Que se permiten cosas y que tampoco, si ustedes lo pensamos un poquito, están en el lugar de la ilustración, ¿no? Aquí no hay un concepto que se esté revelando, sino que hay un proceso experimental de la imagen. No creo que haya como que ella quiere decir específicamente algo, sino que hay una experiencia más grande con la imagen que está puesta en el papel. Otra cosa que sería muy distinta, si ustedes lo ven, de este dibujo gestual, donde está la mancha del carboncillo, donde la línea es, entre comillas, peluda o se repite una y otra vez, podemos compararlo, igual es bellísimo, con, no sé, la obra de estos artistas también, este es de finales del siglo XIX, Ingres. Para mí es uno de los grandes dibujantes del siglo XIX, se lo recomiendo mucho, sobre todo si les interesa como esta cosa más leve, ¿no? Como una especie de gran dibujo de observación que copia las arrugas, los detalles, el retrato, el parecido al otro, como que es muy cuidadoso, aún sabiendo que, por ejemplo, no hay un gran desarrollo del volumen, ¿sí? No hay un claroscuro, no sé, como en estos perros o como en este león, pero hay una descripción muy detallada de la realidad. Entonces hay un dibujo lineal, vamos a ver también la segunda actividad, de hecho, tiene que ver con la línea. Vamos a ver un poquito como esa forma de jugar con la línea. Y un ejemplo colombiano que espero que les guste y que lo exploren muchísimo dentro de este curso en general es Luis Caballero. Si ustedes les comento, por ejemplo, uno de los premios más importantes del arte en Colombia es el premio Luis Caballero. Articula artistas de todo Colombia en una selección que termina en 4 personas. Bueno, Luis Caballero es uno de los grandes dibujantes que ha tenido el país del siglo XX y explora el carboncillo de una manera muy interesante porque mezcla un poco estas dos cosas que les digo, ¿no? El gesto que muestra el material, que nos permite ver de qué está hecho el dibujo, junto con unas formas de representación muy precisas, la descripción muy exacta de los músculos, de la gestualidad, de ciertas cosas. Entonces tiene grabados y dibujos donde es muy preciso y a la vez muy gestual. ¿Vale? Entonces, un poco en resumen, el dibujo es una cosa muy amplia y justo la primera web me interesa que la mantengamos en estos términos para no pensar que el dibujar es solamente lo que vamos a hacer en estas 5 actividades. Una cosa muy amplia que tiene que ver con el pensamiento, con el arte contemporáneo, con el cuerpo, con el espacio, con la cotidianidad y también con un desarrollo del ejercicio de la mirada, que es el que vamos a intentar hacer a partir de unos ejercicios de representación. ¿Sí? Y nuestra primera parada en eso ha sido el ejercicio de la mano. Entonces, no sé si hasta aquí quieren complementar algo, lo que quieran decir sobre el dibujo, sobre qué les gusta, qué no les gusta del dibujo, qué les interesaría aprender, saber más allá del curso. Y de pronto desde ahí yo puedo, como aprovechando que somos tan pocos, recomendarles cosas a cada quien. Ah, eh, en mi caso, yo pinto cuadros con mucha témpera, bueno, con vinilo, yo no sé. Me gustaría como aprender más técnicas para que sea algo como más artístico, más real, no como una pintura en colegio. Aunque yo trato de ir avanzando, veo videos, veo tal cosa, pero sí me gustaría el día de mañana pintarme. Siempre he soñado con pintar el árbol, la ceiba, el árbol de la vida, pero que me quede súper lindo. Pero pues no, lo he intentado, pero no me queda bonito. O sea, las técnicas, siento que me hace falta mucha técnica. Me Pues, gustaría poder. súper lindo, es como muy realista, muy fotográfico, muy expresivo. Que, no sé, como que sea realista, que sea que uno vea que vea la pintura y diga, ah, sí, este es un árbol que hay por aquí, algo así. Algo más realista.
me gustaría aprender. Listo. Y tú eres, es que como digo, no me salen los nombres en este Da- momento. Daile. Bueno, ok, listo. Daile. Gracias, maestra. Vale, voy a buscar como algunas cosas. Igual en la carrera hay una asignatura de pintura y otra de pintura digital, pero yo creo que está chéverísimo de una vez como ver cosas. Sobre todo que creo que este curso, como se dan cuenta, está vinculado pues como a esa línea de trabajo de gráfica y dibujo y pintura y demás, como del oficio, manual, análogo, y vale la pena pues de una vez recomendarles algunas cosas. Listo, dale, chévere. Bueno, ¿alguien más? Entonces, vamos a hablar del primer ejercicio, ¿no? Siento que hay personas, un par de personas que tengo la sensación de que no lograron comprenderlo del todo, porque el tipo de dibujos presentados pues daban un poco la evidencia de que sí miraron el papel o de que solo lo hicieron una vez o de que era demasiado preciso el trazo o demasiado lento y controlado o repetido como para pensar que se dejaron llevar como por la observación de la mano sin mirar. Les recomiendo que lo sigan haciendo, porque creo que es muy rico, como lo decía también, creo que era Daily al comienzo, poder ver y ver y ver los detalles, los pliegues, no sé, todo, las marcas de la mano y luego de otras partes también, no sé, verse al espejo, que es más difícil, pues porque uno se mueve más y cambia toda el objeto representado, luego otros objetos, personas a la distancia, como tomar una práctica del dibujo a partir de este ejercicio está muy chévere también. Hay un libro, que creo que hay unos apartados en el curso, que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro. Es un libro de Betty Edwards, en el que lo que ella intenta es como plantear un proceso de mejora acelerada de la representación en el dibujo. ¿Sí? O sea, cómo representar mejor a partir de una serie de ejercicios. Y uno de ellos es este, como dibujar la mano o dibujar objetos sin mirar el papel. Y ella dice que esto como primeros ejercicios, por un lado, desarrolla la confianza, es decir, vence un poco ese miedo que uno pueda tener al espacio vacío en el trazado. Y además, pues desarrollar esto de la observación, sentirse más cómodo y crear un hábito de representación. Vamos a hacer más de un ejercicio de Betty Edwards igual en el curso, pero igual si les interesa mucho mejorar en la representación, pues vean el libro y hagan más ejercicios, yo creo que estaría súper chévere. Se llama así, dibujar con el lado derecho del cerebro. Además explica un poco este asunto de los hemisferios del cerebro, por qué el hemisferio derecho es el de la creatividad, bueno, habla de ese asunto. Entonces, más allá de lo que escuchamos de Daile, no sé si alguien más quiere comentar cómo le fue con el ejercicio, qué sintió, qué se le dificultó, si se sintieron cómodas o no, cómodos. Cuente. Pues yo tuve como varias experiencias. La primera pues fue los primeros trazos que fueron como muy simples, simplemente el contorno de la mano y los dedos y ya. Y en cuanto a la retroalimentación después del foro, sí me tomé como más el tiempo de volver a hacer otros dibujos, de mirar exactamente cuántas arrugas uno tiene en la mano, cuántas líneas, dónde están los pliegues. Entonces eso hace como que, no sé, uno vaya más a fondo del detalle de que no es simplemente un contorno y ya. Y una pregunta, Miguel, ¿usted ya había, no, tal vez, pues lo más probable no, nunca había hecho este ejercicio como la mayoría, porque es un ejercicio como particular, pero quizás ya había estado antes como en cursos de dibujo o en cosas como de crear estructuras y a partir de ahí detallar, cosas así? Pues sí, o sea, parte es que en la adolescencia pues tuve como mucha práctica y la dejé por muchos años, la práctica del dibujo, por otras cuestiones, y hasta ahora es que empiezo como a retomar nuevamente el dibujar. Creo que era pues alguna práctica que siempre me ha gustado y que dejé por muchos años y uno va perdiendo el ritmo. Pero en algún momento, pues cuando era más, pues cuando era niño, sí, sí tomé un par de clases. Y digamos en esas clases, ¿habían métodos para aprender a dibujar?
Pues normalmente nos íbamos entrando mucho en la parte que vimos cuando son como figuras geométricas, que uno empezar sobre la figura geométrica, hacer el círculo, no sé, un cuadrado, y sobre eso ya empezar a hacer la estructura de lo que uno esté como dibujando. El tema de dimensiones, de profundizar cuando es como, sí, al fondo, no sé. Claro, la perspectiva, por ejemplo, no sé si Sí, quizás alcanzó a ver. Ok. Bueno, sí, entonces quería explorar esa pregunta. No sé si alguien más también tuvo esas experiencias antes, como del dibujo a partir de lo que llamaríamos como esquemas o cajas o cánones de representación en el tiempo. Bueno, pues yo creo que la mayoría, y para decirlo, digamos, yo también aprendí cuando era niño en algún curso y luego con libros a mirar cosas de este tipo, ¿no? Como las proporciones, ¿no? El cuerpo humano tiene 7 cabezas o de pronto el canon del cómic americano tiene 8 cabezas o 9 cabezas, 8 cabezas y media, que de ancho tantas cabezas son la medida de los hombros, la cadera, no tantas medidas de cabeza, como que todo está basado en la medida de la cabeza, por ejemplo, en el método. Y ya luego en el rostro todo está más basado en la medida del ojo. Como que hay un montón de métodos de representación del cuerpo y de los objetos, que yo creo que son cosas que uno aprende y que son herramientas útiles, pero que a veces, y por eso el curso, digamos, trata de presentar otro enfoque, eh, de pronto a veces no nos permiten ver en profundidad las relaciones entre las líneas, los detalles de las cosas, esto de los pliegues, porque son estructuras que simplifican demasiado la forma. Entonces, para decirlo de una manera como distinta, es fácil dibujar, cuando uno aprende la estructura, es muy fácil dibujar una mano que yo esté viendo, pero no es tan fácil que la mano quede realmente muy parecida a esa mano que yo estoy viendo. Entonces pasa mucho en el retrato. Es fácil para quien aprendió estructuras geométricas y espaciales y demás hacer un retrato de una persona, es decir, que quede en buena posición los ojos, la nariz, la boca, proporcionado, pero no es tan fácil que se parezca mucho a esa persona. Y lo que hay ahí es una distancia entre una estructura de representación que yo aprendí o que aprendo y lo que yo estoy viendo realmente. Entonces yo le impongo a eso que veo la estructura y se me dificulta mucho conciliar esas dos cosas y es una cosa que nos pasa a muchos cuando luego intentamos dibujar cada vez más parecido y más preciso. Entonces, la invitación es a confiar más en la observación directa, por lo menos dentro de este curso, que en el sistema de cajas. Igual como un curso inicial de dibujo de un programa universitario, vamos a ver el tema de la perspectiva, los volúmenes y demás, pero los invito mucho más a prestarle atención al detalle de eso que estoy viendo, a su forma, a sus variaciones, que a quizás la estructura o reducirla a la geometría. Entonces, como que especialmente para quienes ya lo hayan hecho, Miguel, por ejemplo, y lo digo como una experiencia muy, muy personal, desprenderse de la estructura le ayuda a uno a ver más, ¿sí? Luego uno puede recuperar la estructura, como yo sé que esto Yo creo que tiene cuando estas uno aprende propiedades. así perdón, Ujú. cuando uno aprende con estructuras se centran muchas cosas simétricas. Entonces cree que todo va a ser muy simétrico. Y realmente, pues, la vida es asimétrica en donde uno la ve. Y pues, como que se cuadricula en hacer algo exactamente como cree que es. Y no si realmente como se detalla. Exacto, exacto. Yo creo que es exactamente como lo dices, otra manera como de decirlo, sí, como hay como un acartonamiento del dibujo cuando la estructura es demasiado rígida. Entonces, creo que con la práctica constante vamos ablandando esas estructuras con la observación sostenida y captamos más esa organicidad y esa riqueza del mundo a partir de la observación. Como que este otro dibujo, claro, responde a dimensiones específicas como la ilustración, la arquitectura, el diseño, donde es más importante mostrar la funcionalidad o el movimiento de esas formas y su cabida en un mundo más organizado que toda esta organicidad o maleabilidad, especificidad, digamos, del mundo que vemos. Entonces está muy chévere permitirse también
decir, ah, esa sombra es así en ese objeto, no sé en el resto, pero ahí yo la veo y la copio, ¿sí? Entonces eso está muy chévere porque va desarrollando también un banco, digamos, de información mental del dibujante que es muy importante. Entonces, chévere en este sentido, repetir estos ejercicios, ver más ejercicios de este tipo, como les les he recomendado, ya califiqué más o menos la mitad de los trabajos. Em, Ver también como más, hacer más ejercicios, como ya vimos las manos, qué pasa si veo objetos a más distancia, intento hacer lo mismo. Van a ver que la mejora, por ejemplo, en la proporción y en la comprensión de las proporciones de las cosas empieza a ser muy buena si uno lo mantiene como un ejercicio constante. Entonces, bueno, como que chévere, chévere por ese lado. Y como digo, luego uno puede retomar la estructura y mediar entre esas dos cosas si lo que le interesa es un dibujo de memoria, por ejemplo, ¿no? Ahí las estructuras se vuelven más importantes. Mm, Qué pena, ya que mencionó sobre los trabajos, yo creo que tengo una dificultad porque pues yo los subí en la parte de evaluación y me aparece un mensaje de que, espera, ya lo busco nuevamente. Dice enviado por calificar, para calificar y al final cuando está el archivo enviados dice Turnitin ha devuelto un error con con su envío, el archivo no pudo cargarse. Entonces no sé si No, hay algún inconveniente al recibirlo. a mí me pasó igual, no en esta área sino de dibujo, sino en fotografía artística. Envié el trabajo y me sale exactamente lo que le sale al compañero. Está raro. Espérenme un segundo y ya lo miro. Bueno, listo, estoy aquí revisando. Entonces, vamos a mirar qué pasó. ¿De qué grupo es usted, Miguel? Qué pena. Se dice que es el 408012 alfa 1703 y Grupo 3, entonces. 3 o 1. Sí, sí, eso quiere decir que... Ah, no, mentiras, 1703 es el periodo. Sí, Venga, que aprovechemos que somos pocos. Y lo miro. acá dice curso grupo 408012-1. Ah, eso. Entonces el grupo es el... que- Sí, claro, está... Ah, no, ahí está enviado. Sí, o sea, sí, sí me aparece. Claro, hay una cosa de Turnitin que dice ahí, pero igual yo puedo ver la actividad. O sea, sale ahí tarea 1, Miguel Ángel Rodríguez, entonces sin problema. Y espero que en tu otro caso, creo que era Daile la que estaba hablando, no sé, también en fotografía yo creo que debe haber quedado cargado. Igual repórtalo, o sea, envíale un correo a la profesora comentándole eso, ¿vale? Gracias. Tutor, una pregunta, qué pena. Es que yo no estuve en la inducción, entonces no sé cómo encontrar el correo de la tutora de fotografía, porque yo intentaba enviarle un correo, pero ni idea. Yo no Tú pude estar en tienes, la inducción, señor. tú estás manejando el team, ¿sí? En Teams. O sea, sabes manejar Teams, la plataforma. ¿Esta es la que estamos usando actualmente? ¿La de la Claro, videollamada? por la que estamos haciendo la Sí, llamada, sí, pero también tiene un chat, por ejemplo. sí, sí, señor, sí. Eso. Si quieres, escríbeme y yo te paso el contacto de la profe. Vale, gracias, muy amable, tutor. Bueno, listo. Entonces, bueno, sobre eso. Entonces, sí, ahí está cargado. Creo que de los estudiantes solo había uno que no estaba cargada la actividad, que no se presentó.
pero el resto están todos presentados. Entonces, bueno, ya revisaremos ese asunto. ¿Qué más les digo? Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta de pronto sobre las actividades, sobre esta tarea? Vamos a hablar un poquito de la que sigue y ya cerramos. Adelante. Ahí. No, pues respecto al ejercicio de la mano, yo el primer dibujo lo hice mal. Yo pensé que solamente era dibujar viendo la hoja y la mano. Y lo hice con todos los detalles, las uñas, el vello corporal, los poros, las cicatrices, todo. Después volví a leer la guía y me di cuenta que lo hice re mal y lo volví a hacer sin mirar la hoja. Y obviamente la diferencia es gigantesca. Yo hice el ejercicio 3 veces. No sé si tú lo viste en el foro, yo subí 3 veces el ejercicio. Y en cada dibujo fue una experiencia diferente en cada dibujo. Pero estuvo súper interesante. La primera vez que lo hice, yo escribí en el foro que me llevó como a ese recuerdo cuando uno está en primaria, que le ponen a uno la mano en una hoja y que dibuja la mano y que uno pasa la punta del lápiz alrededor de la mano. Entonces, súper interesante la actividad. Bueno, sí, esa es como la percepción que cualquiera podría tener y es que la diferencia es muy grande, ¿no? Como uno está muy acostumbrado, claro, a medir y demás, pero creo que después de hacerlo, me imagino, las 2 o 3 veces te vas dando cuenta que cada vez de alguna manera hay cosas que se ajustan, que se desajustan, que de pronto de golpe unas partes quedan muy grandes, otras pequeñas, pero creo que el objetivo no es tampoco. Sin duda, si no lo hiciera todos los días durante un año, al final probablemente podría ser un dibujo, si no igual a viéndolo, probablemente no, pero sí muy cercano a las proporciones y a ubicar las cosas y a las medidas. Entonces, yo creo que está chévere y es un desarrollo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, como que es muy rico, como dices, da cuenta de muchas cosas y sobre todo en esta cosa de darse cuenta de los detalles. Me parece que de todas maneras, y por eso desde el principio les decía, la invitación es como a pensar de pronto las posibilidades del dibujo, más allá de la estructura de las 5 tareas y demás. Entonces, pues sí, podríamos crear un grupo, de pronto crear un grupo en el propio Teams y compartir otros avances de dibujo. Esto que tú dices, el dibujo de la mano, que tal vez lo vieron solo los de tu grupo, como poder compartir ahí como otro tipo de dibujos. em, ya mirando el papel, la representación, problemas de la representación, porque igual el curso va hacia allá, ¿no? Es decir, hacia la figuración, luego vamos a ver ahorita en la siguiente actividad, que es esta, vamos a hablar un poquito como de la línea, ¿no? Que sería como un primer ya elemento gramatical puntual del dibujo, ¿no? Como, ¿qué compone el dibujo? Pues la línea, la mancha, el punto, el plano, bueno, todo esto que diría... hay un libro de Kandinsky que se llama Punto y línea sobre el plano y habla más o menos de qué es el dibujo. Em, entonces, ver una primera cosa que es la línea, entonces igual podemos seguir viendo este dibujo tuyo de la mano con los detalles, con las manchas, con las texturas o los de los demás, también Miguel y otros compañeros. Podemos ya ir hablando de dibujos que tengamos. Y está chévere tomar el curso también de una manera más amplia que solo las actividades. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, ahora la línea. Vamos a empezar a hablar de la línea. ¿Qué pasa con la línea? Esto que vamos a ver es un ejercicio otra vez del lado derecho del cerebro de Betty Edwards, que es sobre contornos. Entonces, la descripción del contorno de un objeto, por ejemplo, ¿cierto? Yo creo que eso es como otra cosa que está relacionada con esto de la espacialización, como dimensionar el espacio y demás, pero en otro ejercicio distinto. ¿Alguna o alguno ya revisó la tarea 2, la guía? No, la verdad no. No por- Aquí. Bueno, listo. Como les digo, el problema de este semestre es que como es tan corto, tan contenido, se lo recomiendo mirarla. Pues sí, yo sé que la otra la entregamos ayer, de pronto mirarlo mañana puede ser bien. Y este ejercicio tiene igual 2 partes. Uno que tiene que ver con la copia de contornos en un cuadro, escoger un cuadro de un periodo histórico que se escribe allí y copiar los contornos de los cuerpos. ¿Qué les recomiendo? Nuevamente,
no nos vayamos de pronto como por lo más fácil. Si busquemos un cuadro que exija, de pronto no que tenga 30 personajes, pero sí al menos unos 3 4 personajes que nos permita narrar o describir esos contornos varias veces y mejorar en un segundo aspecto. Digamos que si ya entramos en esto de la observación sostenida, ya empezamos a dimensionar un poquito el espacio, esta segunda actividad tiene como fin nuevamente como dimensionar el espacio, pero ya dimensionar el espacio sobre la hoja, es decir, poder medir las proporciones de lo que estoy viendo en otra cosa, en este caso un cuadro, a partir de copiar los contornos. O sea, ahí van a ver que es un ejercicio de proporción directa, de medida de las líneas. Vean, por ejemplo, en este dibujo que está acá de esta materia, cómo toda esta descripción de contornos de los tallos pues no es una línea recta, ¿no? Va describiendo cada pequeño detalle, cada movimiento de la línea, hasta que uno puede entender que esto es un tronco, ¿no? Que no es un palo, no es un pedazo de metal, no es algo que está clavado ahí, sino efectivamente es un tronco de la planta. Igual en las hojas, como ir particularizando esos contornos. Entonces de eso se trata este ejercicio de la actividad 2. Voy a ver si les paso, lo voy a anotar acá como tarea, porque hay un dibujante muy chévere que encontré hace poco tiempo cuya práctica de dibujo es toda dibujo de contornos. Pues luego él también hace como cosas internas, ¿no? O sea, hace el contorno y luego empieza a rellenarlo. Voy a anotar acá para compartírselos. eh, en los foros de la actividad 2 para que vean que eso puede convertirse totalmente en una práctica como artística ya de base, pero sobre todo ayuda mucho a entender las proporciones, a controlar el espacio de la hoja, a la composición. Entonces el ejercicio es un poco, para irme adelantando, igual tienen que revisar la guía, se los pido, es como seleccionar un cuadro de este periodo histórico ahí, creo que es, no me acuerdo si es el Renacimiento, el Barroco, en todo caso como siglo XVI, XVII, y copiar los contornos de las figuras humanas que aparecen en el cuadro, solamente los contornos. Les recomiendo entonces elegir un cuadro complejo, una cosa que les represente dificultades, incluso si tienen el tiempo, pues hacer más de uno o hacerlo varias veces hasta que cada vez quede más preciso. Y la segunda parte, que es mucho más pegado al libro de Betty Edwards, que es esto que vemos a la derecha arriba, que quizás ustedes lo han visto en el colegio o en algún otro lado, que es este dibujo que son perfiles y que también son una copa, ¿no? Como ya lo van a ver en la guía, pero básicamente es la descripción de los contornos de perfil que se encuentran y generan como una copa. Entonces, nuevamente ahí lo que vamos a mirar es pues el tipo de línea, que ustedes de pronto puedan hacer esa línea continua, que experimenten un poquito con esa gestualidad. Y como digo, para desdoblar el curso y no quedarnos con las actividades, podríamos generar a través de ese Teams de pronto unos ejercicios de línea, ¿no? Línea ya no solo con lápiz, de pronto con carbón, lo que tú estás diciendo, Daile, de pronto con acrílicos, con témperas, líneas largas, cortas, manchas, pinceladas, repeticiones, como explorar la línea. En esta actividad 2 explorar la línea. Puntualmente en la guía están estos ejercicios de contornos, pero tengamos en la cabeza que lo que vamos a hacer en esta segunda fase es explorar la línea, ¿vale? Mm, Entonces, bueno, pues lo que les digo es lo que he visto hasta ahora, pues la actividad que se entregó está bien, voy a hacer las correcciones pertinentes y si alguien quiere como complementar o algo más, pues podemos irlo hablando, ¿vale? Eh, bueno, hasta aquí está esta web. Hay algo que está ahí chévere en este segundo ejercicio, que es el uso de ambas manos, ¿no? Como la izquierda y la derecha para crear este contorno. Muy bonito si lo pueden hacer. Yo durante unos años de mi vida he intentado escribir con ambas manos al tiempo, escribir con la derecha, yo soy zurdo, entonces escribir con la izquierda, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como unas experiencias que le van cambiando también a uno la cabeza en términos de creación, que está chévere de pronto experimentar. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienen como alguna otra pregunta o vamos dando cierre ya a la web. ¿No? No, pues por ahora todo claro. Todo es cuestión de práctica. De aquí Claro, hacia
Sin duda, hay una frase que a mí me gusta mucho usar en mis clases en general, y es una frase pues muy común, pero que vi sobre todo en un libro de unos dibujos muy bellos de un arquitecto, y él decía, la única manera de aprender a dibujar es dibujando. Decía, a dibujar se aprende dibujando. Y puede dar una guía, unos consejos y todo, pero en realidad es la representación constante, el hacer un poco esta imitación que te hacía de ver a Suárez Londoño, es en el fondo es como esa obsesión de hacer y hacer y hacer y hacer y experimentar con la imagen, con el gesto, con los materiales, ver y ver y ver cosas, es la única manera de aprender a dibujar. Entonces espero que podamos experimentar muchas cosas y dibujar mucho en el curso. Yo quedo muy pendiente de los foros que voy a abrir, yo creo que ya mañana para esta segunda actividad y nos estamos hablando, ¿vale? Entonces, que estén muy, muy bien y muchas gracias por asistir y por participar. Gracias, maestro, por toda la clase de hoy. Súper chévere. Gracias. Todo Bueno, súper claro. muchas gracias, Daily, que estés muy bien. Y a todas y todos también. Chao. Gracias, Miguel, también por participar. Chao, hasta luego. Gracias.